Buenos días. Hoy con todos vosotros, hoy vamos a hablar sobre el incumplimiento. Cuando uno de los dos padres incumple, ya sea porque no paga la pensión de alimentos o ya sea porque una de las partes no permite que el otro vea a sus hijos y cumpla con ese régimen de visitas que tiene por sentencia. Repasamos, nos acercamos a distintos casos y vamos aprendiendo poco a poco, bueno, pues todo eso que une derecho y familia en este caso, porque hoy además vamos a hablar de los incumplimientos de los padres respecto a los hijos en las visitas y también en las pensiones de alimentos. Gema, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, buenos días. Espera, vamos a ver si conseguimos solucionar también la cuestión del sonido, porque hoy lo teníamos todo al revés, pero enseguida lo ponemos al derecho. No hay problema. Como decía, y les avanzaba a nuestros siguientes: incumplimientos de los padres respecto a los hijos en visitas y en pensiones de alimentos. Es eso de lo que vamos a hablar. Efectivamente, es eso. Empezamos. Venga, vamos a ello. Antes, hasta el 2005, cuando, por ejemplo, el padre iba a buscar al niño a la casa de la madre y la madre no estaba, por decir un ejemplo, el padre, ¿qué hacía? Iba a comisaría y planteaba una denuncia. Esa denuncia originaba un juicio de faltas en el que además no había costas y se condenaba por incumplimiento de las obligaciones familiares. Ahí, ¿cómo se condenaba? Pues se imponía una multa en función a los ingresos del denunciado o una sanción como, por ejemplo, trabajos en beneficio de la comunidad. Pero ¿qué ha pasado? Que cambió. Tras la reforma del 2015, al reformarlo, esas faltas, lo que antes denominábamos faltas, una cosa eran los delitos y otra cosa eran las faltas. Lo que antes denominábamos faltas ya no existe. Al no existir, esa vía de ir a la comisaría a denunciar ya no la tenemos. ¿Qué significa? Que cuando ahora mismo un padre va a la comisaría y dice: no estaba mi hijo a la hora en la que tenía que haberlo recogido, es más, ni siquiera le recoge la denuncia, ¿qué es lo que hay que hacer? Claro. En este caso hay que plantear una ejecución, pero ya no sería vía penal, sino que sería en el juzgado de familia, en el mismo juzgado que tramitó la separación o el divorcio. ¿Cuál es el problema? Pues que en el caso de antes, cuando era un juicio de faltas, pues uno podía ir y presentaba la denuncia, pero ahora la ejecución es necesario tanto el abogado como el procurador. Y eso evidentemente suma un coste económico, pues aquel que ya se ha visto perjudicado porque ese día, por ejemplo, no ha podido estar con el niño. Y supongo que además disuade en algunos de los casos, ¿no? Digo, a la hora de decir... Económicamente nos disuade todo. Claro, no, por eso te lo decía, Gemma, porque realmente te puede echar un poco para atrás a la hora de decir, bueno, yo es que quiero denunciar esto y... Y no solamente eso, sino el problema es cuando viene un padre y dice: vale, meto la ejecución. ¿Y qué es lo que le va a pasar a la madre en este caso, que es la que está evitando mi contacto con el niño? Bueno, pues nosotros lo único que le podemos decir es que la van a advertir de alguna forma, es decir, le van a percibir con una sanción económica o incluso con la retirada de la custodia, pero solamente es como si dijéramos, le van a llamar la atención, no va a tener una consecuencia inmediata. Sí que efectivamente la ley dice que para eso están los delitos leves, pero lo cierto es que solamente se va a tramitar como un delito leve si esos incumplimientos son reiterados. O sea que por una sola vez, digamos, bueno, el no sé si hay juzgado un y número mínimo, no lo van a tramitar. Esa es la realidad. O sea que tendría que repetirse esa falta, digamos, ese incumplimiento varias veces para que el juzgado dijera, bueno, estoy verdaderamente frente... Claro. O por ejemplo, cuando a lo mejor es un padre que lleva mucho tiempo sin ver al niño, en plan, no sé, 2 meses. Yeah. Entonces sí que pero pueden. y además tenemos que tener en cuenta una cosa: para que pueda seguir esto por un trámite de un delito leve, tenemos que considerar que ya tenemos que tener una sentencia. Es decir, durante el proceso de separación, cuando no tengamos una sentencia, no podemos ir por delito leve en este caso. Nosotros en el despacho sí que en una ocasión denunciamos en nombre del padre a una madre por unas coacciones, porque decíamos, está impidiendo al padre realizar su propio derecho, que es estar en contacto con su hijo, hasta el momento, porque la madre decía que ella, hasta que no tuviera una sentencia, que no iba a cumplirlo. Ganamos, pero estamos hablando de algo bastante excepcional y que siempre tienes que contar con el abogado y con el procurador. Decíamos, Gemma, incumplimiento de los padres respecto a los hijos en visitas y también en pensiones de alimentos, en este caso. Claro, pues volvemos otra vez a lo mismo.
otra vez que tenemos que ir por la vía de la ejecución o por la denuncia. Hay dos vías, la civil y la penal. Sí. En el caso de la vía civil, efectivamente es una ejecución y entonces se plantea ante el juzgado y se señalan pues los bienes que pueda tener o los salarios que supongamos que tenga, y entonces le da 10 o sea, lo que pasa en ese caso es que primero el juzgado interviene y embarga esa pensión de alimentos en la cuenta y luego le da a la persona a la que se le ha demandado 10 días para que conteste y se oponga. Para contestar eso, prácticamente la única vía que tienes es decir, no, es que ya lo he pagado. Es que ya lo he pagado. Pero si no, quiero que dejar muy claro que primero el juzgado embarga y luego pregunta. Vale, eso respecto a la vía civil. Respecto a la vía penal, sería una denuncia y sería un delito, porque estamos hablando de que hay una sentencia y de que alguien lo está incumpliendo. ¿Cuándo condenarían a esa persona? La condenarían si esa persona no paga esa pensión de alimentos, pero no la paga porque no quiere, no porque no puede. Si no, tampoco sería un delito. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Sería, en el caso penal, sería por 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos. De esto tendría bastante más que hablar, pero me gustaría, antes de que se terminase el tiempo, especificar que hay una ayuda que es muy poco conocida y que, bueno, quizás no tiene el importe suficiente como para ayudar, pero quería dejar claro que el Estado puede pagar la pensión de alimentos de los hijos cuando el padre o la madre que están obligados al pago no lo están haciendo, y es a través del Fondo de Garantía de Pago. Y esto nos dices que es poco conocido, ¿eh? Poquísimo. Entonces, efectivamente, por cada hijo solamente este fondo aportaría 100 euros por cada hijo, y eso es dependiendo se calcula, bueno, voy a decir directamente los cálculos, no cómo se calcula. Si se gana con un hijo menos de 798 euros y con 3 hijos menos de 1.065 euros. Es decir, hay que cumplir los requisitos del dinero que entra en el hogar, y además de eso considerar que la cuantía ya lo hemos dicho, que son 100 euros por hijo, pero que el tiempo son 18 meses seguidos o no consecutivos, y que esta ayuda es incompatible con otras prestaciones que por la misma naturaleza puedan dar las administraciones públicas. En nuestra página web se pueden descargar el formulario y tiene un número de teléfono donde pueden llamar para solicitar más información de este fondo de garantía de pago tan Vamos poco conocido. a recordar vuestra dirección online, www.gmcabogados.com, y además, y aparte de encontrar toda esta información que Gemma nos está detallando, por ejemplo, en el caso de esta ayuda del Estado, también pueden descargarse estos espacios que ustedes están escuchando, nuestros espacios que están escuchando ahora mismo en directo. Bueno, por si se han quedado con alguna duda de la que lo van escuchando, sepan que también en esta página, www.gmcabogados.com, pueden volver a escuchar estos espacios. Damos más datos: 984 39 36 37, 984 39 36 37 para contactar con GMC Abogados a través del teléfono, y también recordamos que siendo socios de la Asociación de Padres Separados de Asturias o del Grupo de Cultura Covadonga, pues hay además, Gemma, un pequeño descuento. La próxima semana nos volvemos a encontrar a la misma hora. Perfecto. Muchísimas gracias. Aquí Hasta luego. Gracias. Nosotros nos vamos, llega la información, ya saben, la información de la 1, pero dentro más o menos de 5 minutinos estamos de vuelta. Hasta ahora. ¿Habíais oído hablar de este fondo de garantía para el pago de las pensiones? Ya sabéis que esto y otras cuantas cosas más las podéis encontrar en gmcabogados.com. Allí incluso puedes descargarte el formulario y comprobar todas esas otras informaciones que a lo mejor has oído hablar pero no tienen una fuente fiable. Consúltanos. Gracias.